Luciano, no, un Dale. abrazo. Abrazo, saludos. Chao, 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 chicos, nos vemos, hasta Chao. luego. Bien. Bueno, ¿alguien quería mostrar algo más? Porque creo que habían preguntado también. ¿Tenían alguna otra duda? No sé si alguien dijo que tenía también algo para mostrar. ¿No? Bien. Ay, profe, a mí se me está en sala de espera un chico. A ver. Ahí está, gracias. Bien. Mientras... Vamos a hacer una cosa. Si el otro día me habían pasado el enlace del PDF, porque yo no puedo... Hola, acceder profe. al final. ¿Qué Perdón la tal? ¿Cómo demora. estás? No hay problema. Les voy a mostrar, ya que hicieron la pregunta, para que se entienda el tema del equals, ¿sí? Les voy a mostrar el tema del esquema de memoria. Y si por favor alguien me puede pasar la práctica, así voy viendo los ejercicios que hay y hacemos algunos de los que están ahí. Esperen que... Les voy a compartir. Bien. ¿Ahí están viendo la hoja? Sí, se Sí, ve. profe. Se ve. Ok. Ahí lo Bien. tenés por el chat, profe. Ah, buenísimo, gracias. Para que esto cuando lo achico no sé dónde queda el chat. Bueno, ahora te lo busco. Cuando comparto me parece que queda acá. Bueno, no, lo perdí. Bueno, yo lo voy a encontrar. Bien, entonces me dijeron que se está viendo la hoja. A nivel de Java, ¿sí? Y esto es importante, más allá del equals en sí, que nos trae por ahí este tema, acotación. Hay dos tipos de memoria en Java. Yo creo que no lo escribí esto el otro día, ¿no? Si ya lo dije, me avisan, porque por ahí se me mezclan las cosas. Hay dos tipos de memoria, la memoria stack y la memoria heap. ¿Sí? En general, ¿ustedes vieron C, algún otro lenguaje? Sí, un poco. Bueno, el lenguaje C tiene también memoria stack y memoria heap. ¿Sí? Memoria stack son las variables locales en general. Cuando yo dentro de una función defino una variable, va a parar a el stack. Es decir, si yo pongo int i igual 0, ¿sí? En el stack viene a parar una variable que vale 0. ¿Sí? En C, en otros lenguajes, para poder acceder a lo que llama montículo, que es lo que es la traducción de heap, es decir, para reservar memoria acá, tengo que hacer una llamada a malloc, una función, ¿sí? Que accede, le pide al sistema operativo que reserve ese cúmulo de memoria, digamos. ¿Está bien? En Java, si bien tengo las mismas zonas de memoria, trabajan distinto. En cuanto a que las variables locales a una función van a ir a parar el stack también. ¿Sí? Pero cuando yo creo un objeto, supónganse que hago esto, string es igual new string, ¿sí? Si hago esto, ¿qué es lo que pasa a nivel de memoria? Se genera una referencia que es S, ¿sí? Y un objeto que contiene la cadena hola. ¿Está bien? Esta línea de acá, en definitiva, hace muchas cosas. Esto de acá se llama definir la referencia. Definir la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Piensen en los objetos, ¿sí? Como si fueran objetos que se pueden manejar a través de un control remoto. Y yo, el televisor. Yo para poder manejar el televisor, que es el objeto, necesito siempre tener una referencia para poder cambiar de canal, para poder subir o bajar el volumen. ¿Sí?
este string S que yo defino acá es la referencia que tengo para mandarle mensajes al objeto. Acuérdense que Java es un lenguaje orientado a objetos. Por lo tanto, voy a tener objetos a los cuales le voy a tener que mandar mensajes, ¿sí? Para que esos mensajes trabajen o hagan algo, digamos. Entonces acá yo defino la referencia, tengo el control remoto. ¿Qué más? El new, ¿qué es? El new es el operador que me permite crear el objeto. Es decir, el new lo que hace es reservar un espacio de memoria, reserva este espacio que está acá, ¿ven? Sería como definir este cuadradito. El new reserva este espacio de memoria en el heap. ¿Sí? Es un operador. El operador para poder construir los objetos. ¿Y esto de acá qué es? Esto es una llamada, después vamos a hablar en más detalle, es una llamada al constructor. ¿Sí? Los objetos, cuando uno los crea, les puede decir de qué forma quiere que se inicialicen. Yo podría crear un objeto y que se inicialice de un estado particular. Por ejemplo, los objetos de tipo string, yo le puedo decir que quiero que se inicialicen con una cadena particular. Ese es el constructor de la clase, el que permite o me permite crear los objetos de cierta manera. Acá yo lo que estoy haciendo, todavía nosotros no definimos ningún constructor, estamos usando clases ya predefinidas. Lo que estoy haciendo acá es llamando a ese constructor y diciéndole cómo quiero que cree el objeto. ¿Sí? Y además, tengo el igual acá, que lo que hace es asociar esa referencia, es decir, ese control remoto, con ese objeto. Es decir, con ese televisor, en definitiva. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esa línea en realidad hace muchas cosas. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí. puede ser. Bien. Quedó medio... A ver si lo achico un poco, ¿se sigue viendo ahí? Sí, se ve. Sí, sí. Se ve. Bueno. Si yo pongo ahora string S2 igual a hola, ¿sí? Esta es una característica de las cadenas que sin necesidad de poner el new, es decir, de usar el operador para crear objetos, creo un objeto. Esta de acá, esta línea, se representa en memoria con un S2 a nivel de stack, una referencia, y un objeto que se crea en el heap, que contiene hola. Así que fíjense que el resultado es igual. ¿Sí? Bien. Yo voy a ir haciendo esto, se los voy a ir mostrando a nivel de yo no sé si les compartí. Ahí están viendo el eclipse, perdón, ¿eh? No, 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 no. estamos Se viendo ve. la hoja. Siguen viendo lo otro. Bueno, esperen que voy a ver cómo puedo compartir la pantalla esta directamente. Bien. Screen. Listo. Acá me parece que es. Ahí está. Ahí ven el eclipse. Ahora sí. ¿Sí? Y ahí ven la hoja. Y ahí vemos la hoja. Bien, buenísimo. Bueno. Vamos a ir probando esto. ¿Sí? Yo voy a ir escribiendo código acá. Así que la máquina no se me muere en el intento. Bueno, new class. Voy a poner ejemplo. Referencias. Vamos a crear una clase.
Bien, entonces, ahí se ve, ¿no? El código. Voy a copiar lo mismo que hice allá, ¿eh? Pongo string, es igual, new string. Hola. String S2 igual, hola. ¿Sí? Bien. Bien. Si yo quiero comparar, siempre que quiera comparar dos objetos, ¿sí? Ahí, no me acuerdo quién era el que estaba mostrando, esperen que hay gente acá esperando. No me acuerdo quién era el que había Yo mostrado el mostré, voy a código. mostrar. Esperen que cierro acá la puerta. ¿Quién estaba mostrando? Yo, Andrés. Andrés Boqueira. Andrés, ahí está Andrés. Bien. Andrés, vos tenías para comparar y te funcionaba, digamos. ¿Por qué? Vos tenías con el igual igual, ¿sí? Vamos a poner así, mirá. Boolean B1 igual S igual igual S2. ¿Sí? Y lo muestro. ¿Eh? Si yo pregunto con igual igual, lo que estoy preguntando es, ¿esta referencia apunta al mismo objeto que apunta a esta otra? Eso es lo que pregunto cuando pregunto con igual igual. ¿Sí? ¿Qué les parece que va a dar acá? Si yo pregunto con igual igual. Y falso. Falso, porque las dos referencias apuntan a objetos distintos. Fíjense que yo lo ejecuto. Me dice que es falso. Con lo cual está bien. ¿Sí? Ahora, cuando yo pregunto con equals, ¿Por qué es falso, profe? porque el igual igual Es para enteros. pregunta... No, más allá de que sea para enteros, es para referencias también. Es para Ah, enteros, para ah. booleanos, para referencias. Lo que pregunta el igual igual es si esta S apunta a lo mismo que apunta esta, al mismo objeto. Y apuntan a dos objetos distintos. Uno se creó acá y el otro se creó acá. ¿Sí? Fíjate, si yo hiciera esto, mira. Está. No tiene nada que ver con que el resultado sea lo mismo. No, que el No, contenido. sí, El no con el contenido del espacio en objeto. memoria. Claro, el contenido del objeto. Déjame que termino esto y de última volvemos. ¿Sí? Si yo comparo con equals, estoy comparando por contenido del objeto. Ahí no importa si apuntan o no al mismo objeto. Ahí te devuelve true porque el contenido del objeto es el mismo. ¿Sí? Ahora, fíjate, si yo hago esto, si yo acá pongo que string S3 es igual a S, ¿sí? Y comparo B3, S es igual a S3, ahí sí, tanto S como S3 apuntan al mismo objeto. Y me va a dar que es verdadero usando el igual igual. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tanto S como S3 apuntan al mismo objeto, son la misma referencia. Cuando yo escribo esto acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto, estoy poniendo un S3, otra referencia que apunta al mismo objeto, que apunta acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bien. Ahora, si yo hago esto, miren. String S4 igual hola. ¿Sí? Y comparo boolean B4 va a ser igual a S2 igual S4. Esperen que lo agrando un poquito acá. S2 es este. S4 es este. Y quiero ver si son iguales o no. ¿Qué va a decir? Eso en Falso. definitiva apareció un S4 por acá. ¿Dónde está? Acá. S4 que apunta a hola.
¿Está bien? Y acá lo enlazo. Bien. Lo corro. Me dio verdadero. ¿Sí? ¿Por qué da verdadero? Y esto pasa solamente con las cadenas de caracteres. Ojo, porque muchas de las cosas que yo les estoy mostrando acá, como el hecho de inicializar un objeto solamente poniendo entre comillas la cadena, sucede con las cadenas de caracteres nada más. A los otros objetos no les pasa lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede acá? Java lo que tiene es lo que se conoce como pool de strings. Vamos a limpiar un poquito acá. Voy a bajar esto. Tiene una zona de memoria que se conoce como pool de strings. ¿Qué hace? Cuando está compilando el programa, agarra y dice, ah, mira, acá dice hola. Ya tengo este hola en el pool de strings, se fija, no lo tiene, ¿y qué hace? Lo agrega acá. ¿Sí? Lo agrega ahí. Y sigue buscando, acá hay otro hola. Ah, pero ya ese hola lo tengo, o sea que no lo vuelvo a crear. Dejo el que está ahí en el pool de strings. Y sigue, y en todos los holas que encuentra, los toma desde el pool de strings, no los vuelve a repetir. ¿Sí? Entonces, S apunta a hola. Pero yo acá estoy haciendo una invocación explícita al new, es decir, estoy creando de forma explícita el objeto. Por lo tanto, SS se va a crear acá como una copia de lo que hay en el pool. Esto de acá es una copia de lo que estaba ahí. Este S de acá. Esperen que voy a limpiar lo otro porque no era tal cual yo se los estaba diciendo y por eso cuando les pregunté, todos dijeron que daba falso y dio verdadero. Entonces, vamos a limpiar acá y ahora los volvemos a escribir. Entonces, S apunta acá, no apunta al heap, perdón, al pool de string. ¿Por qué? Porque yo hice un new explícito acá. ¿Sí? S2 apunta a hola. Este hola sí es del pool de strings. Es decir, S2 va a apuntar al hola que está en el pool de strings. El próximo hola que aparece es el S4. Perdón, S3 apunta a S, ¿no? O sea que S3 va a apuntar al de acá abajo. Apunta a lo mismo que apunta S. Y S4 apunta a Lola, pero Lola sin el new, por lo tanto apunta a Lola que está en el pool de strings. S4 apunta al que está acá. ¿Sí? Por eso cuando yo comparé si S2 es igual a S4, me dio verdadero, porque ambos objetos están en el pool de strings. ¿Sí? Y cuando comparé S2 con S, me dio falso, porque uno está en el pool de strings y el otro está en el heap. Está en distinto lugar. ¿Está bien? Hay que tener eso en cuenta. En sí, ¿qué convendrá? ¿Utilizar esta notación, la 2, o utilizar la notación 1? ¿Qué les parece? ¿Cuál convendrá? Y supongo que usar la new para crear las variables, porque si no te vas a estar mezclando si las querés comparar en algún punto. Bien. El tema de usar el new es que, más allá de que suponete, yo escribo ahora acá abajo esto, mira. Pongo string S5 igual chau. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a aparecer un S5 acá. ¿Está bien? Perdón, con el new me dijiste. Vamos a poner así. New string chau. ¿Sí? Bien. Aparece el C5. Como que hay una cadena, esa cadena va a aparecer acá. Es decir, va a estar en el pool de strings. Chau. ¿Sí?
Pero además yo le hago el new explícito, por lo tanto va a aparecer acá también un chau, que va a ser copia del que está acá. Esta es una copia del que está ahí. ¿Sí? Y este S5 va a apuntar a ese chau. ¿Mm? Con lo cual, utilizar la notación explícita del new hace que se dupliquen los objetos, que yo tenga siempre un objeto en el pool de strings, ¿sí? Y otro en el heap. Con lo cual no conviene en realidad usar la notación new. Conviene no usar el new para que haya un solo objeto que esté en el pool y yo no esté duplicando esa información. ¿Sí? No sé si se ve la diferencia. ¿Está bien? Sí, ¿Fui claro se con ve. eso? Bien. Sí, sí. Bien. Bien. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Miren, cuando... Se los pongo acá en el código, porque me quedé sin hoja acá. Se los pongo acá en el código. Cuando yo pongo... Vamos a suponer que yo pido ingreso por teclado. Esto lo voy a comentar. Así no nos interfiere con el ejemplo. Y voy a pedir entrada por teclado. ¿Sí? Voy a poner scanner es igual a scanner. Estoy creando un objeto de tipo scanner. A ese scanner le digo que recibe el system.in. El system.in es el teclado, en definitiva. Entonces voy a leer por teclado. Eso es lo que le estoy diciendo. Quiero leer por teclado. Next. Line. Voy a leer una cadena. ¿Sí? String line va a ser igual a ese punto next line. Y después voy a mostrar la línea. Creo un objeto para poder pedir desde el teclado. Le pido a ese objeto que me dé una línea desde el teclado, es decir, que la ejecución del programa se va a ejecutar y va a detenerse acá hasta que yo ingrese una línea. Y cuando ingrese la línea, apriete Enter, esa línea la voy a mostrar por pantalla. ¿Sí? Vamos a probarlo. ¿Ven? Quedó ahí ejecutando. ¿Ven que está acá el botón rojo? ¿Sí? Y yo acá pongo Hola Mundo. Ahí aparece Hola Mundo. ¿Está bien? Hice un programa de eco. ¿Ok? Ahora, cuando yo quiero comparar, fíjense, este string, line, ¿sí? Es una referencia que está en el stack, que va a apuntar a un objeto, que es el objeto que se creó cuando yo escribí por teclado Hola Mundo. Es decir que, si yo tuviera que volver, bueno, voy a tener que agregar una hoja más. Si yo tuviera que volver al diagramita este de acá, ¿sí? Cuando yo escribo Hola Mundo, vamos a suponer que este es la consola, escribo Hola Mundo y aprieto Enter, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hago esto? Se crea una referencia que se llama line, se crea un objeto en el heap, este no va al pool de strings. ¿Por qué? Porque no aparecen comillas acá. Es una cadena que se ingresó por teclado. Entonces, aparece un objeto en el heap, ¿sí? Que dice Hola Mundo, que es lo que escribí ahí. Y esto apunta acá. ¿Sí? Esto es lo que se escribió y en definitiva el escáner a través del next line, ese método que yo invoqué, creó este objeto. ¿Sí? Si yo acá quiero saber si el usuario ingresó algo particular, que era lo que estabas haciendo, Andrés, si yo pongo if line igual, vamos a poner hola, para que sea más corto, no hola mundo. O vamos a ponerle ayuda. ¿Sí? Si yo quiero ver si el usuario escribió ayuda, y acá digo que el usuario escribió ayuda, ¿sí? Fíjense, si el usuario escribió en la línea ayuda, y yo detecto que es ayuda lo que el tipo puso, voy a mostrar esto. ¿Qué necesitas? Cuando ejecuto esto, ¿sí?
y pongo ayuda acá. Dejé el line acá. Bueno, ven, me mostró que yo escribí ayuda, no le erré, pero acá no entró nunca. ¿Por qué no entró? Y capaz que ahora ya se ve por qué no entra. Porque ayuda, lo voy a escribir de este otro lado, está en ese pool de strings. Ayuda está acá, es una cadena entre comillas, la pone acá. ¿Sí? Y cuando yo pregunto, hola line, ¿sí? Es igual a ayuda. Si quieren podríamos hacerlo así para que quede más explícito de lo que hicimos recién. Puedo poner string ayuda igual a ayuda. ¿Sí? Y acá comparo si line es igual a ayuda. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces tengo line, tengo ayuda, ¿sí? Que apunta acá. Y cuando comparo por igual, el igual pregunta si esta referencia apunta al mismo objeto que apunta a este. Y no está apuntando al mismo. Este está, perdón, y este vamos a dejarlo como ayuda porque si no rompí todo el ejemplo. Esto era ayuda, dijimos. ¿Sí? Y acá yo escribí ayuda. ¿Y por qué cuando escribo ayuda no entra al if? Porque son dos objetos distintos. Y yo estoy preguntando si es el mismo objeto. Igual. Por eso no entra. Acá si lo corro, igual no entra. ¿Sí? Pero yo quiero saber si es el mismo objeto. No, yo quiero saber si el contenido es el mismo. Porque son dos objetos que se crean en dos ámbitos distintos. Uno se crea a través de las comillas en el pool de strings y el otro se lo crea el next line a través de lo que ingresó el usuario por la línea de comandos. Entonces, voy a preguntar con equals. Y ahí sí debería funcionar. Ahí le erré. Ahí sí funciona. ¿Ok? Siempre que trabajen con objetos, en general lo que me interesa es saber si es el mismo objeto. Si tiene el mismo contenido, no si es el mismo objeto. ¿Está bien? Pero esto para cualquier tipo de objeto. En general, cuando comparan por objetos, lo que nos interesa es saber si el contenido es el mismo. Y no necesariamente si es el mismo objeto al que estoy accediendo. ¿Está claro con eso? Sí, profe. Bueno, bien. ¿Tienen alguno para mostrarme? ¿Alguna duda de los ejercicios? ¿Cuáles hicieron? Yo me lo bajé acá. Yo hice del 2 al 15. Del... A ver. Yo hice del 2 al 15 el ejercicio. Tienen varios. Bueno, bien. Igual me el profe había pedido del 2 al 14 nada más. Bueno. Bien, ¿tuvieron alguna duda? A nivel de arreglos, ¿sí? Esto por ahí es interesante. A nivel de arreglos, se ve también esto, es decir, tengo el stack y tengo el heap. A nivel de arreglos, ¿sí? Cuando yo pongo, se lo escribo acá arriba, vamos a poner algún ejemplo de acá, a ver, no sé. Acá, si yo pongo int, este es el que está en la página 4, ¿sí? Si yo pongo, defino una referencia, ¿ven? Números es una referencia a un arreglo de enteros, ¿sí? Y acá, new, ¿qué estoy haciendo? Creando el objeto, reservando el espacio de memoria para ese objeto, y lo creo de 4. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Crea una referencia que es números, acá, en el stack, y crea un objeto, ¿sí? Con 4 espacios para poder guardar la información. Esto es lo que sucede cuando uno crea un arreglo. Un arreglo en Java es un objeto. Por lo tanto, va a estar
¿sí? Va a estar ocupando un espacio de memoria. ¿Está bien? Es interesante ver lo que pasa cuando yo creo, si hago un arreglo de strings, es decir, si pongo esto, si pongo, a ver si me entra, string, vamos a ponerle ss igual new, ¿sí? String de 3, por ejemplo. ¿Esto en qué se refleja? Voy a tener en el stack una referencia, perdón, ss, ¿sí? Y voy a tener en el heap 3 posiciones. ¿Está bien? Si yo después acá pongo, ¿cómo hago para poner un elemento acá dentro, en alguno de estos espacios? Indicándole la posición cuando le va a ingresar. Claro, ¿y eso cómo lo hago? SS, SS, no, paréntesis, los corchetes, Los la corchetes posición ahí. y lo claro. igual. Igual le voy a poner M. Vamos a hacer más cortito. ¿Sí? Así le asigno un valor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esto va a tener una M acá? Me quedó medio chiquitito, ¿eh? Vamos a agrandarlo un poquito. ¿Eso quiere decir que voy a tener una M acá? ¿No sería en el anterior? No, en ese. No, porque los índices, acuérdense que No, arrancan desde 0. Este es el índice 0, este es el 1 y este es el 2. ¿Sí? ¿Cierto? Vamos a tener un objeto M. Claro. ¿Cómo sería entonces? El hecho de poner, acuérdense, comillas simples, algo, hace que vaya a parar al pool de strings. ¿Sí? Es decir, que el M va a estar acá. Acá va a estar el M. Es una cadena. Y el array de cadenas lo que tienen es una referencia que apunta acá. ¿Sí? Por eso hablamos de referencia, por eso hablamos de control remoto, digamos. Acá la particularidad de los arreglos es que lo que yo guardo en esos arreglos no es el objeto, sino que es el control remoto para poder acceder al objeto. El objeto puede estar en otro lado. ¿Sí? Si yo pongo, no sé, vamos a poner con otro color porque se me está superponiendo todo acá. Si yo pongo string m igual, vamos a poner ss, vamos a poner string igual a, ¿sí? Me aparece una A acá y me aparece una referencia que apunta acá. ¿Sí? Si yo después de esto hago que S sub S sub 0 sea igual a estoy igualando referencias, ¿ven? Estoy diciendo que esto de acá quiero que apunte a lo mismo que apunta a es decir, que apunte al objeto que está acá. ¿Sí? Los arreglos se comportan de esa forma. Bien. ¿Queda más o menos claro esto? No sé si les sirve para afianzar los conceptos. sí, sí. Estuvo Bueno, claro. bien. Entonces, a ver acá, práctica. Arranca del 20, porque sigue del anterior, ¿eh? 20, 21, 22, hicieron hasta el 24, me dijeron. No, arranca más arriba, profe, al principio. Sí, 12, 13, más 14, arriba. 15. Ah, acá está. Gracias. 12, 13, 14, hasta el 15 llegaron.
Bien. Este era el que veíamos, masculino, femenino. Ok. Bien. Creo que lo hablamos el otro día. Para recorrer arreglos que pueden usar. Y ahí tiene algunos ejemplos. Un for. Se puede usar. La estructura de repetición que tenemos, ¿cuáles son? For, while, do while. Eso está bien. Bien. For, while, do while. Acuérdense que acá en el Eclipse, si yo pongo for y pongo control barra, me lo completa, ¿ven? Ahí tengo la estructura del for. Si pongo while, control barra, ahí me completa con la estructura, bueno, me completó con una que yo no quería. Bueno, pero acá no me va a aparecer, acá, condition, sería esta. Nada más que en el while tengo que definir yo cuál es la condición, ¿no? Vamos a suponer que es A arranca de 0, mientras A sea menor que 10, vamos a poner para hacer la misma estructura de repetición. ¿Sí? Hago lo que tengo que hacer y acá pongo A más. Y está todo bárbaro. Y si no, ¿cuál es el otro que tengo? El do while. El do while. Bien. Do while también, si ponen do, control barra, ¿sí? Y se los completa. Condición A menor que 10. Vamos a ponerle B. B igual 0. Bien. Para recorrer arreglos, ¿cuál de los tres me conviene usar? Un for. Un for hasta que termine la regla. Un for. ¿Por qué el for? Sí, porque vos sabés Porque la arranca cantidad de elementos que al fin. tiene el arreglo. Exacto. El for se utiliza cuando uno conoce la cantidad de iteraciones que va a tener. Yo en el arreglo sé, porque le puedo preguntar al arreglo, a través del campo length, cuántos elementos tiene. Entonces, en general, el for es el más apropiado para recorrer arreglos. Podría usar el while, podría usar el do while. ¿Sí? ¿Cuál es más similar al for? ¿El while o el do while? El while. El while, ¿por qué? Sí, porque el for no se puede ejecutar. Esto no lo preguntaste en la clase pasada. Ya se los pregunté. Bien, Sí. buenísimo. Ok. El for, entonces, es el más apropiado para recorrer arreglos. ¿Sí? Si yo tengo, creo que lo vieron, si yo quiero definir un arreglo, ¿sí? Y ya quiero inicializarlo, puedo usar, siempre que lo haga en la misma línea, puedo usar las llaves. ¿Sí? Esto se lo mostró Mario, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Esto lo vieron? Está igual ahí en el apunte. Esto lo puedo hacer, esta inicialización directa, siempre y cuando lo haga en la misma línea. Fíjense que si yo esto lo difiero y lo escribo abajo, ¿sí? Me tira error. ¿Ok? O sea que la inicialización de esa forma la tengo que hacer, pero siempre que la haga en la misma línea. Ahí. Para recorrer los arreglos también tengo el for each, que creo que este no se los dije. ¿Puede ser? No, ese no. Díganme, porque yo por ahí estoy dando No, la no misma lo clase dijiste, en otro pero lado y estoy se confuso. me superponen. Bien, Ese no. for each. Si escriben for e, miren, le dan control barra, enter, ¿sí? El for each es una estructura de repetición también, en donde no está de forma explícita el índice. Entonces, tiene dos módulos. Tiene el primero, 2 puntos, y el segundo. En la primera parte, ¿qué es esto? Miren, ¿pinta de qué tiene? ¿Pinta de qué tiene eso? Que quieren se los cambio. Le pongo Una variable string. B. Claro, Eso era para cada elemento del arreglo. es una referencia. String B. Estoy diciendo que B, ¿sí? Apunta a un objeto de tipo string. Es una referencia, como hacíamos arriba, digamos.
Eso es una B que va a aparecer en el stack y que va a apuntar a un objeto en algún momento. Es decir, es algo, bueno, esto ya está, que no entra más nada. Es decir, si yo mirara la memoria, en heap, B me dice que en algún momento va a estar apuntando a un objeto. ¿Sí? El segundo argumento es el arreglo, ¿ven? Este arreglo está en memoria. Es decir, AR2 está acá y apunta a un arreglo de 4 elementos, ¿sí? Donde esos 4 elementos están en el pool de strings. Es decir que acá está hola, está chau, está sopa, está Pepe, y cada uno de estos lugares apunta a un objeto particular de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta estructura? Si yo le pongo acá, por ejemplo, sistema.println B, lo que hace es, en cada iteración, que ahora no está explícita, porque yo no tengo acceso directamente al índice, hace que B, en la primera iteración, apunta acá. Esto es la primera iteración. ¿Sí? Muestra lo que está en la primera posición. En la segunda iteración va a venir acá. En la tercera iteración va a venir a este elemento. En la cuarta iteración va a venir a este elemento y después ya va a salir. ¿Sí? Entonces, el for each es una estructura donde yo le paso cuál es el arreglo que quiero recorrer, le digo a través de qué referencia voy a acceder a cada uno de los elementos, y lo que me garantiza esta estructura es que en cada repetición va a ir accediendo a cada una de las posiciones. Si yo lo ejecuto esto ahora, Te va a entrar en loop, profesor. Porque B no ¿cómo? lo subo, no lo, el B. Ah, me quedó todas las pruebas acá, gracias. Este no tiene, vamos a poner que lo incremente a B, así, ahí está. Debe haber quedado corriendo el otro, ahí está. Entonces, lo ejecuto y debe haber alguno más acá. No, le pongo el ayuda, ahí está. Fíjense que recorrió los 4 elementos, ¿sí? Y los mostró. ¿Está bien? Eso me gusta un poco. Cocina comida que solo me gusta Sofi. Nunca me Bien. comida cosas que no me gustan. Tobías. Yo quiero como hace un año comer hamburguesa. Bueno. ¿Por qué no? Vos Crear un tenés vector. Cuando habla otra de... cosa. Tobías, por favor. Cuando habla de vector, habla... Ojo porque hay una clase que se llama vector en Java. ¿Sí? Cuando habla de vector, habla de arreglo, ¿no? Yo quiero que vos Calcular el Yo mayor. no como eso, más esta hamburguesa. Bueno, creo que los demás los pueden. No sé si hay alguno, a ver, que tenga algo que no se haya visto. ¿Quieren que hagamos alguno particular? ¿Quieren que veamos alguno? No sé. ¿Esto se entendió? Sí, Sí, se entendió eso. se Bueno. entendió. No, me gustaron un poquito. Bueno, si no los dejo que los miren y cualquier cosita me preguntan. Sí, ustedes tienen mi correo, ¿no? Como para consultarme si tienen alguna duda particular de esto. Yo se los pasé, ¿no? Sí. Está en el aula, me parece. Está en el aula, sí. Bueno. Sí, el último, el de 38, es el más complejo. Dice, en una empresa se desea confeccionar una aplicación Java que calcule el journal de sus empleados. Esta aplicación debe calcular y presentar el resultado empleado por empleado, ¿sí? De forma detallada. De los mismos se conoce el nombre, apellido y cantidad de horas trabajadas. El journal se paga por semana, bla, bla. Bien. Dice cómo lo harían. El 38. Tiene una lista de empleados, ¿sí?
¿Cómo lo encararían ese? Ahí, tengan en cuenta, les muestro algo acá, ¿eh? Acuérdense que yo puedo definir objetos nuevos, ¿sí? O sea que yo podría definir un objeto que represente un empleado. Yo defino una clase nueva, esta clase es empleado, y yo podría ponerle qué es lo que tiene el empleado. Bueno, acá me dice que tiene nombre, ¿sí? Nombre, apellido, ¿sí? Dice que tiene horas trabajadas. ¿Qué más? No sé, doble sueldo básico. ¿Ven? Bueno, tiene descuento. Bueno, ahí creo que acá debe explicar un poquito más qué es cada cosa. Entonces puedo crear una clase que represente al empleado, ¿ven? Y después, yo lo que hice acá fue definir los campos como privados por un tema de encapsulamiento, pero puedo decirle al Eclipse a través de source que me genere automáticamente los getters and setters, es decir, que me genere métodos para poder acceder a estas propiedades. ¿Ven? Ahí yo definí las propiedades y defino los métodos para poder acceder a esas propiedades. ¿Sí? Defino una clase nueva. El hecho de definir esta clase nueva, que es empleado, me permite... Voy a poner acá empleado demo. ¿Sí? Pero acuérdense que hace referencia al 38. Acá, ¿qué puedo hacer yo? Puedo crear un empleado. ¿Ven? Porque la definí a la clase. Entonces puedo crear un objeto de tipo empleado. Es más, puedo ponerle al empleado cuál es el nombre. ¿Sí? Y puedo ponerle al empleado cuál es el apellido, porque son todos los métodos son todos los métodos que definimos ahí en la clase. ¿Ven? Pero además, puedo crear un arreglo de empleados. ¿Sí? Acá creé un arreglo de 10 empleados. Y puedo a esos empleados asignarle o guardar en ese arreglo el empleado particular. ¿Está bien? Porque a veces no está mal, ¿eh? Si quieren plantéenlo, podrían solucionarlo usando arreglos bidimensionales tal vez. Pero a veces cuando uno se mete con los arreglos bidimensionales se reniega, porque muchas veces no se sabe o es más difícil tener presente en cada momento qué cosas hay en las columnas, qué cosas hay en las filas. Entonces una forma más orientada a objetos sería crear el objeto empleado y después llenar ese arreglo con los distintos empleados. Después recorrer ese arreglo, que en definitiva es lo que me pide acá, y mostrar cuáles son el sueldo básico, descuentos y premios que ahí debe decir cómo calcularlo. ¿Sí? ¿Alguien lo hizo este? No, ese no llega. Bueno. Bueno, se los dejo así planteado, como para que lo Dale, profe. encaren. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. No, creo que no. Bueno. Bueno, cualquier cosita me avisan entonces. ¿Sí? Cortamos acá. Dale. Bueno. Dale, Fantástico. profe, listo, dale. Nos Saludos. estamos viendo. Dale, Chau, chau. profe. Bueno, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Profe. Chau.